vicepresidenta de la American Branch de la World Rabbit Science Association. Ha tenido publicaciones en revistas científicas especializadas, alrededor de un centenar de ellas, publicaciones en revistas de divulgación científica, 26 capítulos de libro y distintas, alrededor de 80 participaciones en conferencias y simposios por invitación. Actualmente tiene la edición de 2 libros científicos. Pertenece a algunas asociaciones o sociedades científicas como la Academia para la Investigación en Biología de la Reproducción en México, la Society for the Study of Reproduction en Estados Unidos, Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, Academia de la Investigación Científica en México, así como la Society Behavioral Neuroendocrinology en Estados Unidos, Animal Behavior Society, World Rabbit Science Association, entre muchas otras. Pues bueno, hemos hecho un ejercicio muy interesante de reducción de un currículum muy interesante de una mujer de ciencia con una larga trayectoria en investigación científica. Y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida, doctora. Esperemos que esta conferencia, como muchas otras que hemos tenido en este espacio de difusión y divulgación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, fortalezca la producción de conocimiento en nuestra comunidad. Adelante, doctora, bienvenida. Gracias, maestra Samantha Villarranda. Le agradezco genuinamente su invitación a participar en este ciclo de conferencias Mujeres que Estudian Mujeres. Creo que es un acierto haber organizado un ciclo en el cual el hilo conductor es el género. Esto me parece importante porque permite que las mujeres de diferentes áreas destaquen la labor que han realizado en áreas muy diversas aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entonces, yo tengo una trayectoria muy antigua aquí, llegué a Tlaxcala en 1985, y para aquellos de ustedes que no conocen la historia de la UAT, la presentación que voy a hacer de varios aspectos de mi carrera aquí va a ser a la vez una revelación de la historia de cómo se fue desarrollando la ciencia en Tlaxcala. Debo comenzar diciendo que mi maestro, el finado doctor Carlos Beyer Flores, fue quien inició el desarrollo de la investigación científica en Tlaxcala. Él se vino aproximadamente en 1980 aquí a fundar lo que ahora es el Centro de Investigación en Reproducción Animal, inicialmente con una colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, que duró muy poco, y después con el CINVESTAF. Este convenio de colaboración continúa vigente hasta ahora y es lo que le ha dado al CIRA su carácter institucional. Siguiendo el hilo conductor de este ciclo de conferencias, me voy a permitir hacer una presentación en la cual voy a destacar no solo la participación de mujeres en diferentes aspectos, sino, como soy bióloga, pues el estudio no solo de las mujeres, sino de las hembras de otras especies. He dividido mi charla en 4 aspectos y le pido, por favor, a la persona encargada, si es tan amable, de pasarme la siguiente diapositiva. Allí voy a comenzar entonces con la primera parte, que es la formación de recursos humanos en el CIRA. Por ahí del año de 1986 comenzamos a platicar el doctor Beyer y yo acerca de la necesidad de formar ya de una manera más seria a profesionistas que tuvieran unos posgrados en el área que cultivábamos en el Centro de Investigaciones y la biología de la reproducción. El doctor Beyer fue desde el principio el creador del programa de doctorado y yo fui la creadora del programa de maestría. La siguiente diapositiva les muestro a ustedes aquí el documento original, casi no se ve, es viejito, es de 1987, y es el nombramiento que me hace el licenciado Héctor Israel Ortiz Ortiz, entonces rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como coordinadora de la maestría en Biología de la Reproducción. A partir de entonces, iniciamos la creación del plan de estudios, etcétera, una cantidad de cosas, el reclutamiento de maestros, etcétera. Me da la siguiente, por favor. Y esto llevó a que en el año de 1990 se graduaran los primeros maestros en ciencia formados en el estado de Tlaxcala. Esta es una fotografía histórica en la cual van a poder ustedes ver a varias personas que ya son investigadores independientes, algunos en esta universidad, otros en otra universidad.
De derecha a izquierda inicio con las mujeres que estamos abajo, Rosangélica Lucio, que está en el CIRA, Margarita Martínez, perdón, Rosangélica Lucio está en el Centro Tlaxcala Biología de la Conducta, a su izquierda está Margarita Martínez, fundadora de dicho centro de investigación, después sigue Rosario Chirino, que trabaja conmigo de asociada en el CIRA, en la fila de atrás, del lado derecho está Ángel Melo, que está también en el CIRA, Jorge Manso, que está en Veracruz, Lupita, no me acuerdo su apellido, no sé dónde está ella, Heriberto Martínez, Heriberto lamentablemente falleció, luego viene Luisa Berta, no he sabido nada de ella, y luego viene Óscar González Flores, a cargo del campus que está ubicado en la población de Panotla, del Centro de Investigación y Reproducción Animal, luego viene Mario Cava, que está en la Veracruzana, y luego Benito, no sé nada más de él. La siguiente, pero además debo señalar que aquí entonces, como ven ustedes, hay 5 egresadas mujeres de esta primera generación, ¿verdad? Hay 6 hombres, y esta generación fue amadrinada por la gobernadora del estado, que fue la licenciada Beatriz Paredes Rangel, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a su servidora como coordinadora, 5 egresadas, la señora gobernadora, y destaco que después de la ceremonia académica tuvimos un número muy bonito de música de arpa, en el cual tocó mi amiga, la arpista Mercedes Gómez Benet, quien fue integrante de la Orquesta Sinfónica de la UNAM, de la Filarmónica de la UNAM, así es que fue otra destacada participación de mujeres. Me da la siguiente, por favor. Aquí vemos, les decía dónde están ubicados cada uno de ellos. Como ven, varios se quedaron aquí en Tlaxcala, otros están en la Universidad Veracruzana, y esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue sembrar una semilla, ¿verdad? A partir de esta maestría, todas las personas que están aquí, excepto Rosario Chirino, todos los demás buscaron obtener un grado de doctor, ya sea aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala o en otras instituciones, y con ello lograron incorporarse al Sistema Nacional de Investigadores y además iniciar sus propias líneas de investigación. Me da la siguiente, por favor. La siguiente etapa de la que voy a hablar yo me he dedicado siempre a la neuroendocrinología reproductiva, es decir, el estudio de cómo las hormonas actúan sobre el cerebro para regular la reproducción. Inicié mi trabajo trabajando con ratas, pero hace mucho tiempo que comencé a trabajar con conejos. Los conejos han sido siempre un modelo de estudio clásico en la biología de la reproducción. Por ejemplo, la ovulación fue algo que fue muy estudiado en la coneja, en la rata era muy difícil hacerlo. Los estudios muy clásicos. Y nos seguimos estudiando esto en la conducta maternal a través de un contacto con el doctor J. Rosenblatt de la Universidad de Rutgers. Y en un momento dado, el doctor Carlos Beyer me dijo: Gaby, ¿por qué no se acerca a la cunicultura? Y yo pensaba que la cunicultura era puras cosas de patología, nutrición. Le dije: ay, maestro, yo no tengo nada que ver con eso, y la verdad me parece muy aburrido. Y no le hice ningún caso, hasta que pasó el tiempo, y resulta que se estableció la Asociación Nacional de Cunicultores de México. Y esa ANCUM sesionó por primera vez en el Centro Vacacional La Trinidad, aquí en Tlaxcala. Y dije, bueno, ya es el colmo, si vienen aquí a la casa, pues es absurdo que no vayan. Entonces les dije a las personas que trabajaban conmigo: miren, vamos a ir a la Trinidad, nos vamos a inscribir a esa reunión y vamos a estar calladitos y escuchando. Tenemos que ver de a veris de qué se trata esto de la cunicultura, a ver si nosotros podemos tener algo en común con ellos. Y claro, debí haberlo pensado antes. Claro que tenemos algo en común, pues la cunicultura se fundamenta en la reproducción de los animales, ¿verdad? Entonces, para ver cómo el trabajo que realizamos en el laboratorio puede tener algún impacto sobre la producción de conejos en la granja, he seleccionado algunos ejemplos muy específicos que pueden ayudar a mejorar la producción cunícola en la granja. Me da la siguiente, por favor. Esta es una diapositiva muy clásica de datos que publicaron el doctor Carlos Beyer y Nora Ribaudo en 1968. Cuando uno piensa en la producción de animales en la granja, lo importante es ver qué tan rápido se pueden reproducir y cuánto le van a costar al productor. Entonces, las conejas tienen lo que se llama un calor posparto o estro posparto. Esto se observa en animales salvajes y en animales de laboratorio y en animales de granja. Quiere decir
que cuando una hembra acaba de dar a luz, de hecho en la naturaleza es impresionante, se sabe que los machos están alrededor de las madrigueras de parto, viendo cuando la hembra sale de la madriguera del parto, después de haber dado a luz, e inmediatamente se aparea con ella. Entonces, esto uno puede decir, híjole, está muy rudo. Pues sí, pero la especie está preparada para ello. Entonces, eso quiere decir que la hembra que acaba de parir está iniciando la lactancia de esa camada que recién parió, al mismo tiempo que está iniciando un segundo embarazo provocado por el apareamiento posparto, ¿verdad? Esta es la condición normal, ¿verdad?, de las hembras en el laboratorio, en la granja y en la naturaleza. Eso permite acelerar la reproducción, desde luego, porque entonces la hembra está haciendo dos cosas al mismo tiempo, gestando una camada y amamantando a otra. Bueno, la hembra no es sexualmente receptiva durante la lactancia, como ven en esta diapositiva de mi maestro Beyer. Días después del parto, es decir, durante la lactancia, la incidencia de apareamientos es muy baja, es muy alta en el día 1 posparto o en el mero día del parto, ¿verdad? Bueno, entonces, en la siguiente diapositiva les estoy mostrando cómo es la producción de leche en estos dos tipos de conejas. Aquellas que se aparearon posparto, es decir, están gestantes y lactantes, son las bolitas blancas, y aquellas que no se aparearon posparto. Estos datos se derivan de un estudio que hice en el laboratorio, pero han sido replicados por muchos otros investigadores en el mundo. Y esto quiero destacarlo porque en ciencias, sobre todo en las ciencias agronómicas, agropecuarias, es muy importante que los datos que se encuentran con una cepa de animales en algún lugar del mundo sean replicables en otros sitios del mundo. Entonces, esto sí se ha encontrado en otros conejos, en muchísimas latitudes en todo el mundo. Entonces, como ven, la producción de las hembras no apareadas posparto, es decir, solo lactantes, que son las negras, y la producción de las gestantes lactantes es la misma cantidad de gramos de leche por día, hasta el día 20 de lactancia. Fíjense cómo se sobreponen las dos curvas. Sin embargo, a partir del día 20 de lactancia, algo pasa, no sabemos qué, algo pasa que la producción láctea se viene para abajo en las gestantes lactantes y en cambio declina paulatinamente en los solo lactantes. Esto es lo que ocurre normalmente en la naturaleza. Pero en la granja esto no es bueno. ¿Por qué? Porque imagínense que los conejitos que están siendo amamantados por una hembra gestante lactante reciben menos leche que aquellos que están siendo amamantados por una hembra solo lactante. Eso no es bueno para el negocio. ¿Por qué? Porque pesan menos y eso no conviene. ¿Y entonces cómo le hacemos? Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, ¿por qué no? ¿Qué tal si, en vez de aparear a las hembras al parto, como lo hemos hecho hasta ahorita, las apareamos en el día 10? Imagínense que ustedes agarran la curva blanca y la desplazan 10 días hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos conejitos estarían siendo amamantados los primeros 10 días por una hembra solo lactante. Y después se aparea la hembra y ya se aparean se amamantan de una hembra gestante lactante, pero la producción láctea decae entonces después, ya que corresponde al destete. Ah, perfecto, pero ¿no les había dicho que la hembra no es sexualmente receptiva durante la lactancia? ¿Y entonces cómo le hacemos? Ah, caray, mire, aquí ocurre una cosa muy peculiar. Lo que les voy a describir ahorita es algo que no estuvo muy fundamentado científicamente cuando se hizo. ¿Qué es lo siguiente? La hembra coneja, todas las conejas del mundo amamantan una sola vez al día por 3 minutos. Ah, caray, ¿es suficiente? Sí, por supuesto. Los conejitos así son, la leche está llena de calorías, de proteínas, de grasa, etcétera, y para el conejito eso es perfecto. Una vez al día y nada más dura 3 minutos. Bueno, pues se encontró que la inhibición de la receptividad sexual de las que les hablé al principio, que no son sexualmente receptivas en la lactancia, la receptividad sexual se restaura si cancelamos un episodio de succión. ¿Cómo? Sí, entre el día 10 y 11, que los conejitos ya no están tan chiquitos, se separan de la madre. Normalmente están separados de la madre 24 horas. Esto es lo normal. No está la madre con los conejitos. Nunca. Llega
entra al nido o entra a la madriguera de parto, que está separada de la colonia de conejos, y allá amamanta 3 minutos y se sale. Bueno, entonces, normalmente están separados 24 horas. Lo que vamos a hacer experimentalmente es separarlos 48 horas. Sí aguantan, a esta edad sí aguantan. Como consecuencia de esta separación de 48 horas, en vez de las habituales 24, se restaura el estro, se restaura el calor, y entonces podemos llevar a las madres a aparearlas en el día 11 de lactancia. Entonces inician esta combinación de gestación más lactancia a partir del día 11. Entonces podemos nosotros, ya los conejitos esos llevaban 10 días de adelanto, ok, perfecto, y se destetan, entonces 20 días después ya la producción láctea va en caída, pero más adelante. Bueno, a este método se le llama bioestimulación y es el método más utilizado en todas las granjas en el mundo para favorecer y acelerar la reproducción. Me da la siguiente, por favor. Ahora bien, yo tengo que asegurarme de que antes de que los separe de la madre por 24 horas, estos conejitos sí hayan tomado leche. ¿Y cómo lo sé? En una producción grande, si usted tiene 50, 100, 500 conejos, como son algunas granjas europeas, no va a estar viendo, sacándoles y viendo a cada conejito, viendo la pancita a ver si tomó leche o no. Eso sería una pérdida de tiempo. Entonces nosotros lo que encontramos fue ver a qué horas normalmente amamantan las conejas. Miren, lo que les estoy mostrando aquí es, imagínense que es una carátula de reloj, pero que en vez de mostrar 12 horas, que es lo que habitualmente tenemos en nuestros relojes, es una carátula de reloj de 24 horas. Y esa flecha que ven es una manecilla de reloj. ¿Y qué es lo que está indicando? La hora más probable de amamantamiento. Es alrededor de las 2 de la mañana. Entonces, la confiabilidad de estos datos, como ven allí, la probabilidad es altísima, es una probabilidad de error de menos de 0.001, me da una confiabilidad muy grande. Les repito, cuando uno da recomendaciones en el área pecuaria, tiene que estar muy seguro de lo que dice. Entonces, es una confiabilidad muy alta. Quiere decir que bajo condiciones de un periodo de luz de aproximadamente 16 horas, 14 horas y 16 horas, 14 horas de luz y 10 de oscuridad, la luz se enciende a las 7 de la mañana y se apaga a las 9 de la noche. Bajo esas condiciones, si ustedes llegan a aparear a la hembra al día siguiente a partir de las 7 de la mañana, una cosa así, ustedes pueden tener la seguridad de que esos críos ya fueron amamantados. Entonces, por lo tanto, si ustedes le quitan a la madre, van a estar separados de la madre 48 horas, pero habiendo comido antes, sin que yo tenga que checar individualmente. Si yo hago la recomendación basada en este estudio de laboratorio de que espontáneamente la hembra va a entrar al nido a amamantar alrededor de las 2, 3 de la mañana. Me da la siguiente, por favor. Otra, pero entonces, este es el punto de vista de la madre. Fíjense que en todos los animales, todos los mamíferos, cuando nacen, no tienen el sistema nervioso central totalmente acabado, es decir, las conexiones finas, la respuesta al entorno, son cosas que se establecen durante los primeros días de vida en los animales o primeros años de vida en quienes tenemos vidas largas como los humanos. Y se ha encontrado que manipulaciones que se hagan a los críos durante ese periodo postnatal temprano impactan de manera muy definitiva para el resto de su vida. Una de las respuestas que más se programa en el periodo postnatal temprano es lo que se llama la respuesta al estrés. ¿Qué es eso de respuesta al estrés? Bueno, consiste en cómo responden los animales en cuanto a su comportamiento y en cuanto a su secreción de hormonas de estrés a situaciones diversas potencialmente estresantes. Lo que estamos viendo aquí es, ¿se acuerdan que les dije que estaban separados de la madre por 48 horas? Eso no es normal, ¿verdad? Y si los conejitos sobreviven, desde luego, pero su desarrollo a futuro es normal. Entonces, lo que investigamos aquí en este estudio, que es de mi alumna Lisette García Fernández, esta fue su tesis de maestría, estamos viendo aquí algo muy peculiar. Lo que hicimos fue esos conejitos separados de la madre, ¿verdad?, que eran los de la bioestimulación. Nada más los separamos entre el día 10 y 11, sus 48 horas, los dejamos crecer. Después estuvieron con la madre, tacatán, ningún problema. Y de adultos, lo que hicimos fue algo muy sencillo. Simplemente les inyectamos solución salina en la pierna, ¿verdad? De adultos. Estudiamos machos, estudiamos hembras y los estudiamos en la mañana o en la tarde.
Destaco que estudiamos machos y hembras. Esto es muy importante porque otro de los mensajes que quiero pasar es que en la investigación biomédica básica siempre tienen que estudiarse los machos y las hembras. No somos iguales. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo. Miren, estamos viendo cómo es la secreción de corticosterona, que esta es la hormona del estrés. Es la corticosterona, la secreción en cuanto a una respuesta a un estímulo doloroso, ligeramente doloroso, que es la inyección de solución salina. Y ustedes pueden ver que en la mañana los machos, hijos de madres controles o de privados de ella, no hay diferencia. Secretan la misma corticosterona después de haber inyectado solución salina. No hay diferencias. Pero si los exploramos en la tarde, sus hermanos, digamos, lo que vemos es que los que fueron deprivados de su madre, secretan menos, son los triángulos blancos. Ok, los machos que fueron deprivados de la madre secretan menos corticosterona cuando son estudiados en la tarde. En la siguiente van a ver cómo es la respuesta en las hembras. La siguiente, por favor. En las hembras vemos que en la mañana tampoco hay diferencias, fíjense. Los cuadraditos, los negros son iguales que los blancos en la mañana. Pero en la tarde ocurre al revés que en los machos. Las hembras hijas que fueron deprivadas de sus madres secretan más corticosterona que las hembras que no fueron deprivadas de su madre en la tarde. Entonces, en base a esto, uno puede hacer recomendaciones. Es decir, hay diferencias entre que secreten más o menos corticosterona en respuesta a un estímulo doloroso solo cuando se hacen maniobras en la tarde. En la mañana no hay diferencias. Entonces, en base a esto, que es parte de un trabajo en el cual también investigamos conductas, yo puedo hacer una recomendación para las personas que hacen bioestimulación en la granja, es decir, hagan todas las maniobras, ok, perfecto, pero cuando sean adultos estos animales, como van a ser probablemente algunos hijos de madres deprivados de su madre o no, mejor hagan todo en la mañana, porque en la mañana no hay diferencia en que si fueron deprivados de la madre o no. Si se hacen las maniobras en la tarde, sí hay una diferencia. Entonces, de conclusión en este trabajo, tenemos que no son iguales los machos que las hembras. Y segundo, recomendación para la granja, hacer las maniobras en la mañana. La siguiente, por favor. Aquí esto tiene que ver con la conducta maternal per se. Lo importante es que una madre no solo inicie la lactancia al parto, sino que la mantenga, ¿verdad? Que siga entrando al nido cada 24 horas, que produzca suficiente leche hasta el destete, que es 30 días más o menos después del parto. Y si una madre inicia la lactancia, ¿quiere decir que va a ser siempre una buena madre y va a amamantar? Pues fíjese en qué encontramos. Que en estas madres que son Nueva Zelandia blanca, que son grandes, el mantenimiento de la conducta maternal y la lactancia depende del número de críos amamantados. En esta especie, que tiene normalmente esta cepa, entre 8 y 10 críos, es decir, son hembras muy prolíficas, se requiere de al menos 5 críos para mantener la lactancia. Esto que en esta gráfica se termina en el día 10, en realidad es muy similar de ahí en adelante. Sin embargo, si las hembras se quedan con 2 críos o un solo crío, van dejando de ser maternales. Entonces es una inversión absurda, porque al cunicultor le está costando dinero darles de comer esos animales. ¿Para qué? Para que finalmente vayan perdiendo las hembras que continúan el amamantamiento. Pero esto es una maniobra de laboratorio. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, porque aún en la granja lo que puede ocurrir es que hay veces en que una hembra por X situación no hace un buen nido maternal. Y entonces los críos se pueden morir de frío. Y entonces se queda con pocos críos o con ningún crío. O puede ser que una hembra tenga al contrario, demasiados críos, no los pueda amamantar a todos, y entonces esos críos que no están agarrando suficiente leche se empiezan a morir. ¿Qué hacemos entonces? Lo ideal es homogeneizar el tamaño de las camadas, alrededor de 6, 8 críos es muy buena para Nueva Zelanda. Sí, pero entonces tenemos críos de más en unas, críos de menos en otras. No, no, no. Vamos a homogeneizar más o menos a 6, 8. ¿Y a quién se lo damos? A otra hembra lactante.
¿Es posible eso? Fíjense que hay muchos mamíferos, por ejemplo, las ovejas y las cabras muestran lo que se llama amamantamiento exclusivo, es decir, solo amamantan al crío que ellas parieron, al propio cordero o al propio cabrito. Los reconocen por olfato. Y los demás, no, les tiran de coces, les dan de patadas, no hay manera. Eso se llama amamantamiento exclusivo. La coneja no muestra amamantamiento exclusivo. Entonces, ¿es posible la adopción de camadas ajenas? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un experimento. Bueno, aquí sí confirmo que no solamente se pierde el amamantamiento en las conejas cuando tienen menos críos, sino que también cuando hay camadas pequeñas. En vez de entrar una sola vez al día, las conejas entran muchas veces al día. Obviamente no son amamantamientos reales, nada más entran, pisan a los conejitos, los conejitos empiezan a chillar. Es un desorden terrible. Segunda razón, para no dejar camadas pequeñas. No vale la pena, hasta maltratan a los críos. Me da la siguiente, ahora sí, por favor. Entonces quedamos en que vamos a tratar la adopción de las camadas. Toño Gallegos y yo hicimos en el laboratorio un experimento muy formal en el cual lo que hicimos fue poner críos propios o críos ajenos dentro de varios tipos de nidos. Entonces, por ejemplo, en la primera ven, la hembra que construyó su propio nido, ¿cuánto se tarda en entrar a amamantar críos propios o críos ajenos? No, pues lo mismo, los azules y los blancos. Luego hicimos otro experimento travieso, que fue, le vamos a dar el nido de otra hembra, porque capaz que discrimina no a los críos, sino al tipo de nido. Y entonces pusimos el nido de otra hembra. No hay problema, o sea, también entra rapidísimo. Luego le dijimos, a ver, échate otro nido, un segundo nido construido por la mamá. Pues tampoco hay grandes diferencias. Luego la siguiente, ese estuvo más divertido, porque el nido sintético lo hicimos nosotros. Nosotros agarramos peluche, agarramos paja y lo hicimos con nuestras propias manitas. Es un nido sintético hecho por humanos y pues como que se tardan más, no les gusta tanto, algo perciben, pero finalmente entran a ese nido a amamantar y no hay grandes diferencias entre amamantar críos propios y críos ajenos, entran. Cuando hicimos un nido hecho de pelo de macho, les cayó en las muelas, evidentemente, porque cuando pusimos críos propios en un nido hecho con pelo de macho, hacían así y daban de patadas y no les gustaba, pero entraron. Y de hecho, en la siguiente diapositiva les estoy mostrando el tiempo que pasan dentro del nido. ¿Se acuerdan que les dije que cuando entran amamantan alrededor de 3 minutos? Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es el tiempo que pasan en todas las combinaciones de las que les he hablado, con críos propios, críos ajenos, en diferentes tipos de nido, y echando un ojo de pájaro encima pueden ver que en la mayoría de los casos, de hecho en todos los casos, el tiempo que pasan dentro del nido es entre 3 y 4 minutos, es decir, es normal. Esto es ideal porque entonces dice, caray, pues esto está mostrando que no hay un amamantamiento exclusivo. No quiere decir necesariamente que no reconozcan por olfato a sus críos, ni que tampoco reconozcan o no su propio nido, pero el caso es que reconozcan o no, toman una decisión, y la decisión es entrar. Y cuando entran, amamantan el tiempo normal. ¿Me da la siguiente, por favor? Entonces, esto quiere decir que en base a estos datos de investigación básica que hemos encontrado en el laboratorio, yo puedo hacer una recomendación formal a los cunicultores y decir, si usted se queda con pocos críos, ya sea que se muera la madre, ya sea que se inunde el nido, ya sea que no hizo nido, ya sea que lo que sea, usted puede agarrar los nidos de una hembra, pasárselos a la otra y los va a adoptar. Y es muy importante esto para no tener camadas ni demasiado grandes ni demasiado chicas. Paso ahorita, termino eso de la cunicultura y paso ahora a ¿qué hemos hecho con esta investigación que hemos encontrado en el laboratorio estudiando a las hembras madres de los mamíferos? Me da la siguiente, por favor. Aquí les muestro un capítulo que publiqué con uno de nuestros egresados de la maestría, el doctor Ángel Ismael Melo Salazar, en un libro que se llama Neurociencias en el siglo XXI. Fuimos invitados a escribir el capítulo sobre conducta parental. Parental es un anglicismo porque en español no existe exactamente ese término, se refiere a conducta paternal y maternal. Aquí en realidad estudiamos nada más animales de laboratorio y mujeres. Entonces, esta es una revisión que hicimos de la literatura
para determinar las bases hormonales y cerebrales que rigen el comportamiento maternal en animales de laboratorio y en mujeres. En la siguiente diapositiva les estoy mostrando otro capítulo que publicamos también con otros egresados de la maestría. Además de Ángel Melo, está el doctor Mario Cava y el doctor Kurt Hoffman, que se incorporó con nosotros de los Estados Unidos ya hace muchos años. Este capítulo también tiene el original mismo título de conducta parental, y esto está dedicado sobre todo a roedores y conejos. Es decir, aquí estoy mostrándoles cómo las hembras son sujeto de estudio importante, y esto se conoce en libros dedicados al estudio del comportamiento, las hormonas y el cerebro. La siguiente. Bueno, y si el hilo conductor es las mujeres, ¿qué tiene que ver la conicultura con las mujeres? La conicultura puede ser cualquiera, desde luego. Pero aquí les estoy mostrando algo muy peculiar. Este es un libro hermoso que publicó mi estimado amigo, el doctor Steven Lukefar. Steven Lukefar, de la Universidad Texas A&M de Kingsville, Texas, ha sido un verdadero apóstol de la conicultura. ¿Por qué digo apóstol? ¿Y por qué les estoy mostrando esta portada de su libro, que se ve más bien rural? Porque debo señalarles aquí que la producción cunícola puede hacerse de dos maneras diferentes. Una, la producción a gran escala, muy industrializada, muy automatizada, que es la que impera en países del primer mundo, sobre todo en Europa, y está destinada a ser un negocio. Y la que impera en países del tercer mundo, países en desarrollo. Esta es el tipo de conicultura que ha promovido Steven Lukefar, y de allí el tipo de portada que se está viendo aquí. Ambos tipos de conicultura son posibles, requieren de cosas diferentes y tienen ventajas diferentes. Steven ha ido predicando en Asia, en América, cómo se pueden hacer proyectos de conicultura en países poco desarrollados. ¿Y qué tiene que ver esto con las mujeres? Me da la siguiente, por favor. Resulta que la conicultura tiene muchas ventajas bajo condiciones de marginación y pobreza. Por algunas de ellas las señalo aquí. Por ejemplo, se requiere de equipo poco costoso, ¿verdad? Como vieron en la diapositiva anterior, las granjas pueden hacerse de muchísimos materiales, no tienen que ser necesariamente de acero inoxidable, que es tan caro. La alimentación de los conejos puede llevarse a cabo, al menos parcialmente, con vegetales que estén disponibles en la localidad. No necesariamente tienen que ser alimentados con conejina de purina, como hacemos en el laboratorio. En el laboratorio es necesario tener esto, porque tenemos que tener un estándar de reproducción que sea internacionalmente repetible en cualquier lugar del mundo. Pero si lo que se busca es una mejor nutrición y aliviar la pobreza, realmente pueden criarse conejos bajo condiciones de vegetales que no sean tóxicos, desde luego, que estén disponibles en la localidad. Esto lleva además a un empoderamiento de las mujeres, porque ellas controlan la producción cunícola, un mejoramiento de la nutrición familiar, la posibilidad de iniciar un pequeño negocio propio y, muy importante, como no son animales grandes, son animales pequeñitos, ¿verdad? No es tan fácil manejar cabras, manejar ovejas, manejar vacas, ¿verdad? Pueden participar, como son animales pequeños, ancianos, niños, mujeres y personas con alguna discapacidad. Entonces, la conicultura ofrece todas estas ventajas para aliviar situaciones de marginación y de pobreza. Me da la siguiente, por favor. Finalmente, quiero concluir mi participación hablando un poquito de la edición de libros y qué tiene esto que ver con las mujeres. Me da la siguiente, por favor. Este libro, que se llama Behavioral Neuroendocrinology, lo editamos para honrar la memoria del doctor Carlos Beyer. Y aquí lo coeditamos el doctor Barry Komisaruk, de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, y yo, y en él participaron varios egresados de la maestría en Biología de la Reproducción. El libro lo editó CRC Press, y qué curioso, hace unos minutos acabo de recibir de CRC Press la noticia de que este libro, que se publicó en pasta dura, allí un papel muy, muy elegante, muy bonito, que pues no sabíamos qué tanto se iba a vender o no, aparentemente se ha vendido mucho, porque hoy en la mañana me llegó la noticia de que ellos decidieron publicarlo ya en pasta suave. Entonces, eso a mí me hace pensar que lo están ofertando pues más barato y porque se ha de haber vendido bien, lo cual da mucho gusto.
En la siguiente diapositiva les estoy mostrando, estoy seleccionando algunos de los artículos publicados y destaco en rojo la participación de algunos de los egresados de la maestría en Biología de la Reproducción. Primero está allí Rosangélica Lucio, que escribe sobre la conducta sexual masculina en la rata, Jorge Manso sobre el cerebelo, Óscar González Flores sobre la señalización intracelular que media las acciones de progestinas en la conducta sexual de los roedores. Me da la siguiente, por favor. En otra sección que habla sobre comportamiento maternal, aparece allí Mario Cava, hablando de la sincronización madre-críos en el conejo, aparece Margarita Martínez, hablando también de la neurobiología y la psicobiología del desarrollo en el conejo. Me da la siguiente, por favor. En fin, esto es nada más para ilustrar que las mujeres han participado también en muchos de estos capítulos de libros. Y finalmente quiero concluir con algo un tanto peculiar, y el cual también tiene que ver dos mujeres. Esto es en relación a otra casa editorial que se llama Springer, y surgió de una afortunada casualidad. Las afortunadas casualidades son en realidad posibilidades no anticipadas. Y surge porque Springer contactó a mi hermana Lorenza, que trabaja en el CINVESTAB en biología celular, y ella había editado un libro con Springer sobre uniones estrechas en los tejidos. Y la contactaron a ella preguntándole si le parecería bien hacer una segunda edición de su libro, porque se había vendido muy bien. Ellos habían revisado todo lo que ella había publicado, etcétera. Le dijeron, su libro se ha vendido muy bien, queremos proponer una segunda edición, pero además hemos visto que usted se ha diversificado mucho, porque además de la biología celular, ya estudia también el comportamiento maternal. Ella les dijo, ¿qué? No, yo no estudio comportamiento maternal, esa es mi hermana. Ah, tenemos el mismo apellido, pero la inicial es diferente. Y entonces les dijo, pero si a ustedes les interesa un libro en conducta maternal, pues ¿por qué no la contactan a ella? Y Lorenza les dio mis datos. Entonces, esta mujer que es mi hermana, les dijo Springer me contactaron a mí. Dije, ah, caray, pues podría ser interesante. ¿Por qué? Porque los patrones de comportamiento maternal en los mamíferos difieren enormemente, enormemente, de verdad. Es decir, la rata no tiene nada que ver con la coneja, ni con la oveja, ni con la cerda. Y hace muchísimos años que no se publica un libro que trate de compilar todas estas especies. Desde luego que existieron libros así en el pasado, pero tiene, pues si les digo 20, 25, tal vez 30 años que no se hace algo así, no estoy exagerando. Entonces lo medité y dije, sí puede ser interesante. Entonces preparé una propuesta para Springer, el comité ejecutivo que analiza las propuestas de libros lo aprobó, y aquí les estoy mostrando un pedacito del contrato del libro que acabo de firmar con Springer, que se llama así Patterns of Parental Behavior from Animal Science to Comparative Ethology and Neuroscience, ¿verdad? Y entonces eso debe salir el año próximo. La siguiente diapositiva les está mostrando, esto también tiene que ver con las mujeres, las especies que van a ser incluidas, todos roedores, carnívoros, ovejas, cabras, cerdas, conejas, yeguas, vacas, primates no humanos, mujeres, y un capítulo final de reflexión sobre ecología y evolución. Y del lado derecho estoy poniendo los autores invitados. No quiere decir que sean los únicos participantes, quiere decir que fueron los autores invitados por mí, y ya ellos tienen toda la libertad de invitar a coautores como ellos elijan. Y destaco aquí en color rosa quienes somos mujeres, 5 de 10 somos mujeres provenientes de diferentes países del mundo. Entonces, con esto quisiera concluir mi charla diciendo que, pues, como ven, tal vez sin habernoslo propuesto de esa manera, pues las mujeres hemos tenido una participación destacada en muchos aspectos de la ciencia que hemos realizado aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Les agradezco a ustedes su muy gentil atención y desde luego estoy dispuesta a cualquier pregunta dentro del marco de tiempo que usted me indique, maestra Samantha. Muchísimas gracias, doctora Gaby. La verdad es que es un trabajo, bueno, todo lo que usted hace, y a mí me fascina escuchar a los compañeros del área de ciencias biológicas, porque fundamentalmente nos dicen que para los que pertenecemos a otras áreas disciplinares, sobre todo humanidades y sociales, finalmente hay una base biológica de la que partir para poder complementar los estudios que se hacen en otras disciplinas. Entonces, agradezco muchísimo
la presentación, la excelente presentación que usted nos hizo de todos los trabajos que ha desarrollado. Y además que es muy importante evidenciar, por ejemplo, en la primera parte de su participación, la importancia que ha tenido la formación de recursos humanos de alto nivel y sobre todo de las mujeres que han participado en esta formación de recursos, que ahora son nuestras investigadoras en la Autónoma de Tlaxcala. Bueno, sí tenemos algunas preguntas, doctora. Creo que movió muchos muchos intereses y muchas cuestiones al respecto. Fíjese, tenemos unos estudiantes de una preparatoria tecnológica que nos están preguntando si para ser científica en el área que usted se dedica del estudio de los conejos, hay algún impedimento para las mujeres, que es algo, digamos, para nuestro público que no pertenece a educación superior, que este es un tema que lo hemos discutido ya en varias ocasiones y que ustedes lo han, pues bueno, comentado muy interesantemente, pero para los chicos de preparatoria, que me parece muy interesante, por eso quise iniciar con esta pregunta que nos están haciendo algunos chicos que están por iniciar sus estudios en la universidad. El interés, entiendo yo por la redacción, es que hay muchas jóvenes que quieren incursionar en áreas como las que usted se dedica. ¿Hay algún impedimento en el caso particular que usted nos pueda comentar, doctora? No, en lo absoluto. De hecho, creo que me da la idea de por dónde va esa pregunta. Sí ha habido algo supersticioso de que trabajar con conejos induce infertilidad en las mujeres. No, esto es totalmente falso. Absurdo, y es una superstición mal fundada. Al contrario, las mujeres están muy bien dotadas para la cunicultura. ¿Por qué? Porque son cuidadosas, porque además no se demanda de mucha fuerza física y es un negocio que bien manejado puede ser un pequeño negocio, puede redundar en la mejora de la nutrición familiar y se puede adaptar a muchísimas condiciones de traspatio, de pequeñas especies o incluso una pequeña granjita, aunque no sean muchos animales. No, al contrario, las mujeres están perfectamente dotadas. Las conejas no inducen infertilidad. Eso es una superstición. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Bueno, hay muchas felicitaciones, por supuesto, del doctor Óscar González Flores, que es fascinante el comportamiento maternal en la coneja, así como usted da, pues bueno, lo que nos ha presentado en sus distintas investigaciones. También comenta la doctora Miriam Tecamachalzi, que es felicidades, que es un ejemplo usted de investigadora y de mujer en la ciencia. De la doctora Adriana Montoya también una felicitación por el trabajo, fortaleza y compromiso con la investigación científica. Tenemos también algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué importante es la investigación desde el área de la biología que usted nos presenta y a la que se dedica? ¿Esto podría ser trasladado a humanos? Preguntan. Mire, justamente esa es la idea del libro que estoy preparando. Es decir, señalar qué tenemos en común y qué tenemos de diferente. Es decir, las hormonas es una cosa muy interesante que incide sobre la evolución. Es decir, las hormonas son básicamente las mismas. El estradiol es el mismo. La progesterona es la misma. Los corticosteroides son los mismos. La prolactina, que es una hormona proteica, sí es diferente, ¿verdad? Pero finalmente lo que hace es inducir la producción de leche, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta clave es una pregunta fascinante. ¿Cómo es que las mismas hormonas actuando sobre el cerebro desencadenan un comportamiento diferente? Bueno, todos van dirigidos a los críos, claro, esos tienen en común, pero la oveja se va a comportar como oveja y va a amamantar solo a su cordero. Y la coneja se va a comportar como coneja y solo va a amamantar a sus críos. Es decir, allí es donde está la pregunta académica, formal, en relación a cómo hay esta parte común dentro de la maravillosa diversidad biológica, ¿verdad? Cuando se hacen
preguntas incisivas. Se pueden utilizar, por ejemplo, modelos que se presten a algo. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, qué es lo que determina la selectividad hacia el crío propio, eso lo puedo estudiar en la oveja y en la cabra, no en la gata, ni en la perra, ni en la coneja, ni en la rata, porque ellas no tienen selectividad. Ellas amamantan a muchos críos independientemente de su proveniencia, ¿verdad? Entonces, por el contrario, si yo quiero estudiar qué tan fácil es adoptar camadas, puedo utilizar alguno de los modelos antes mencionados, ¿verdad? Entonces, todo depende de la pregunta de investigación de la que se trate. Cuando les hablé, por ejemplo, de lo de la reactividad al estrés, esto sí es muy interesante, que puede explorarse en diferentes especies. En el humano sabemos que lamentablemente hay muchísimos casos de niños maltratados, de niños abandonados, del maltrato en la infancia y cuál es la repercusión que puede tener esto sobre el desarrollo futuro de los seres humanos. Sí. Lamentablemente son experimentos, entre comillas, horrorosos, ¿verdad? Se sabe, y además no hay dos maltratos iguales. Si hubo maltrato físico, si hubo abandono, qué tan intenso fue, si fue niño, si fue niña, si fue en qué etapa de la infancia ocurrió, si hubo abuso sexual, si no hubo abuso sexual, en fin, son diferentes maltratos horrorosos, pero que lamentablemente forman parte de nuestra realidad. Entonces, el ver la posibilidad de remediar esto tiene que hacerse o puede comenzarse en modelos de rata. Por ejemplo, en nuestro laboratorio, el doctor Ángel Ismael Melo Salazar ha desarrollado un modelo muy hermoso que aprendió con la doctora Alison Fleming en Canadá, de crianza artificial. Es decir, es una separación total de la madre. Lo crían artificialmente con leche artificial, y ven cuál es el impacto de eso con diferentes paradigmas, con o sin hermanitos, a qué edad, etcétera, etcétera, y ven cuál es el comportamiento de estos críos cuando adultos y si se puede revertir el daño con algunas manipulaciones. Es decir, tiene un aspecto positivo. Nosotros podemos revertir el daño provocado en la infancia por maltrato infantil. Esto se está investigando, sobre todo en roedores, porque se prestan mucho a esto. Esto sería un ejemplo muy clásico, ¿verdad? Y las otras son recomendaciones para favorecer la crianza de animales en la granja. Okay. Muchas gracias, doctora. Tenemos también una pregunta de la doctora Rosangélica Lucio, por supuesto. Gracias, doctora Gaby, por tan amena como interesante charla. Dice que la coneja no presenta amamantamiento exclusivo. Entonces, la pregunta es, ¿las crías que son colocadas por la madre adoptiva deben ser de la misma edad que las crías propias? Los componentes, y otra, dice, los componentes de la leche se diferencian mucho dependiendo de los días de lactancia. Muy buena pregunta, se nota que eres una neuroendocrinóloga, Rosangélica. Desde luego es una pregunta muy importante. Fíjese que la respuesta corta a la pregunta de Rosangélica es, sí puede haber, pero solo ligeras variaciones. Es decir, si una hembra está en lactancia del día 10 y le ponemos críos de una hembra críos que tengan 20 días, esos críos que tienen 20 días son ya tan activos que se mueven demasiado y la hembra no entra. Desde luego, la hembra identifica, no sabemos qué, pero desde luego críos que sean más activos de los que corresponden a la edad de amamantamiento que ella tiene, no son adoptados. Es decir, usted tiene que hacer una coincidencia entre el desarrollo de los críos y el desarrollo de la madre. Es una pregunta importantísima la que está señalando Rosangélica. Esto, además de la composición de la leche, desde luego, esto también es importantísimo. La composición de la leche en todas las especies de mamíferos estudiados va cambiando a lo largo de la lactancia. ¿Por qué? Porque se va adaptando a las necesidades nutricionales de los críos en todas las especies. Eso es fascinante. Es decir, una glándula mamaria de lactancia temprana, por ejemplo en el conejo, que sí se ha estudiado la composición de la leche, tiene más agua y menos proteína que una leche ya de lactancia media, sobre todo. Entonces va cambiando a más proteína, más grasa y menos composición de glucosa, por ejemplo, ¿no? Esto es muy frecuente y, por supuesto, es decir, lo ideal es que los críos que son adoptados sean de la misma edad de la lactancia a la que está sometida la madre, por todas las razones antes mencionadas. Entonces, ese es un tópico de investigación fascinante, que de hecho hago aquí mi
intención de reclutamiento. Si hay algún estudiante que esté interesado en explorar esta interesante pregunta que acaba de plantearnos Angélica, contáctenme porque podría ser un lindo tema de tesis para el posgrado. Gracias, doctora. Comento que hay un mensaje de Patricia Echerranen. Saludos para la doctora Gaby desde Mérida, Yucatán. Hay otras preguntas. Dice, doctora, ¿podría darnos su opinión? Creo que es algo que ya estaba comentando anteriormente. ¿Podría darnos su opinión al respecto de los niños que no crecen con sus madres? Por ejemplo, adopción, abandono, ¿no? Sí, claro. Muchísimo se está investigando sobre este tema. La respuesta corta sería, para un niño, lo más importante es ser querido, ¿verdad? Puede ser querido no solamente por la madre, porque hay veces en que lamentablemente la madre se muere por muchas causas, ¿verdad? Pero el niño puede ser adoptado, criado por personas que lo quieran muchísimo, ya sean los abuelos, ya sean los tíos, ya sean o padres adoptivos. Todos los estudios que se han hecho hasta ahora indican que puede haber, porque estos son estudios además muy complicados, porque tienen que tener un seguimiento de muchísimos años, pero ya se ha iniciado esto. Lo sé porque organicé un simposio en la Academia Nacional de Medicina hace tiempo, justamente sobre ese tema, y tuvimos la participación de un profesor muy destacado de Harvard, que nos habló sobre eso, ¿verdad? Del desarrollo que pueden tener los niños que han estado sujetos a diferentes tipos de maltrato, y cuando hay el cambio a un ambiente de cariño, es muy posible que estos niños se desarrollen de manera muy normal. Incluso se están haciendo ya estudios, digamos, más novedosos, en los cuales se está explorando el efecto de que sean adoptados por parejas incluso homosexuales. Y lo que se sabe hasta ahorita es que, otra vez volvemos a lo mismo, lo más importante para un niño es ser querido, no la proveniencia del cariño. Sí, en la misma lógica hay otra pregunta, dice, ¿qué pasa con los niños que no son amamantados por sus madres o aquellos niños que son amamantados por la misma mujer? Aunque entiendo yo que son diferentes, no son hermanos, pero sucede, ¿no? En algunas comunidades que... Claro, claro. Miren, la leche materna no me cansaría de elaborar sobre sus numerosas virtudes. Entre más se le investiga la leche materna, más bondades se le encuentran. ¿Por qué? Porque es una secreción muy compleja. Yo les hablé nada más del aspecto nutricional, de proteínas, carbohidratos, grasa, etcétera, ¿no? No, pero se sabe ahora que tiene, por ejemplo, factores de crecimiento, entre ellos la prolactina. En el laboratorio, el doctor Ángel Melo, junto con la doctora Carmen Clapp de Querétaro, investigaron el efecto de proveer o quitar prolactina en la leche de las ratas, y no, es decir, realmente hay un impacto muy fuerte. La prolactina es importantísima para el desarrollo del crío, para el desarrollo del intestino del crío y probablemente también para el desarrollo del cerebro. Hay muchísimas hormonas tróficas de crecimiento que son exclusivas de la leche materna. Es decir, la leche materna está por encima de cualquier sustituto posible. Lo que pasa es que es un cóctel tan complicado y la receta, digamos, de estas hormonas dentro de los aspectos nutricionales es tan compleja y son acciones tan delicadas de las hormonas que las leches sintéticas no se han atrevido, porque no pueden hacerlo todavía, a incorporar hormonas dentro de sus fórmulas, ¿verdad? Desde luego que hay muchas condiciones en que las mujeres por X o Y razones no pueden amamantar. Hay que hacer una promoción, desde luego, del amamantamiento materno, pero nunca, nunca sancionar a una mujer que no puede hacerlo por diferentes razones, ¿verdad? De ahí vienen las nodrizas, ¿verdad? Claro, mujeres que, sobre todo tradicionalmente, antes de que se inventaran las leches sintéticas, las mujeres, había muchas que actuaban como nodrizas de otros críos, ¿verdad? De otros niños, ¿verdad? Y la leche materna siempre es lo mejor, sobre todo cuando la mujer tiene una buena nutrición. Lamentablemente, en comunidades donde las mujeres no reciben suficiente nutrición, sí puede haber un aporte de leche materna insuficiente o de poca calidad. Tenemos muchísimas felicitaciones, doctora. Tenemos felicitaciones de Gema Galindo, la doctora Gema, de Ana Mari Camino también. Muchas felicidades. De la doctora Yolanda Cruz Gómez también, muchas felicidades. Motivadora para las mujeres esta charla.
Y bueno, tenemos aquí por parte de estudiantes de Ciencias de la Salud, doctora Gaby, no la conocíamos, no teníamos el placer. ¿Cuándo nos viene a dar una plática? Cuando me inviten. Tiene una invitación pendiente, doctora Gaby. Contáctenme, claro, y nos ponemos de acuerdo, claro. Hay otra pregunta que dice, ¿habrá diferencia significativa entre un niño que es cuidado por su madre, abuelas, tías, familia, y los niños que crecen básicamente en guarderías? Ay, lamentablemente sí, por eso es que no, cuando dicen en guarderías y que crecen en guarderías, si se están refiriendo a que durante el tiempo que una madre va a trabajar, es decir, sus 8 horas de trabajo, más o menos, un niño esté allí, no, allí sí tenemos que ser muy claras. Es decir, las mujeres, ¿qué creen? Somos seres humanos, ¿eh? Y tenemos muchas necesidades y muchísimas mujeres, por diferentes tipos de razones, trabajamos. Yo no soy madre trabajadora, ¿verdad? Pero muchísimas mujeres trabajan, y si no, ¿para qué estamos haciendo estas charlas, verdad? Es decir, tenemos que encontrar las condiciones que permitan conciliar que las mujeres trabajen y además sean madres. Tenemos que encontrar las condiciones de guarderías o como quieran llamárseles, de jardines, etcétera, infantiles, donde los niños estén cuidados por personal que esté capacitado, donde los niños puedan socializar con otros niños. Eso es importantísimo. La ventaja de los jardines infantiles es que las criaturas entran en contacto con otros niños, y esto es fundamental desde el principio. Los niños no deben estar aislados. Entonces, que los niños sean queridos, estén bien cuidados y reciban estimulación de muchos adultos y otros niños es la situación ideal. Gracias, doctora. Dice Ana Mari Camino, qué interesante resulta ver que toda la investigación que realizan va a servir como precedente, como ayuda para los problemas sociológicos tan importantes de nuestra cultura y sobre todo de nuestros niños. Saludos también de Pili para la doctora Gaby, de parte de todas sus compañeras de antaño. Hay, bueno, en preguntas, a ver, déjeme ver, creo que aquí tenemos otras. De Gloria Ramírez Elías, de la doctora Gloria. Muchas felicidades, doctora. Es una compañera de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas. Hay también ya algunas estudiantes de Ciencias de la Educación que también quisieran tener contacto con usted, doctora. Les vamos a pasar, si usted nos los autoriza, sus datos Claro, que la pueden localizar en el centro de investigación. Claro. Porque indudablemente, por lo que usted nos comenta y su presentación, esto tiene pues un gran impacto en el asunto educativo. Yo creo que los compañeros tanto de Ciencias de la Educación como en el caso de Desarrollo Humano podrían también hacer, que de hecho la Facultad de Desarrollo Humano, aprovecho para agradecerle a la maestra Diana Selene Ávila Casco, directora de esta Facultad de Desarrollo Humano, ya ellos han tenido vía a través de algunos investigadores contacto con el CIRA, con el Centro de Investigación que usted coordina, un poco para ir complementando también muchas de las investigaciones que se están haciendo. De Elia Po, ha sido un gran placer escuchar a la doctora Gaby, estar presente, interesante y formidable la plática. Ana Paula Velázquez también, muchas felicitaciones y el reconocimiento de todos nuestros compañeros. Bueno, creo que las preguntas, tanto en Facebook como en el chat de la plataforma, las hemos agotado. Sin embargo, yo quisiera hacer un comentario, si me lo permite, doctora. Creo que es muy importante también en lo que nos presenta sobre el proyecto de cunicultura, esta parte de empoderamiento que da a las mujeres una actividad tan rica como la cunicultura, pero además creo que ese tipo de proyectos, como en algún momento también ya lo habíamos comentado, pues van a ser de gran ayuda o pudieran ser de gran ayuda en estos modelos de economía social y solidaria que pudieran implementar muchas de las sociedades. Después de esta pandemia, efectivamente hay mucho mayor número de pobres en nuestro país, pero además comunidades como las que conforman el estado de Tlaxcala, que han tenido de alguna manera una economía
de traspatio y una economía a partir de las relaciones y la organización social de cada una de sus comunidades. Yo creo que es muy importante que pudieran establecer para los compañeros tanto de el área de ciencias sociales, por ejemplo, del área de económico-administrativas, de sociología, yo creo que podrían retomar este tipo de modelos de economía social y solidaria a partir, por supuesto, como lo que usted nos presenta de cunicultura, pero también de algunas otras actividades con las que estén relacionadas pues las disciplinas que se manejan, y yo creo que sería un gran pues avance, ¿no? Y apoyo a nivel económico para las sociedades, en especial la sociedad tlaxcalteca. Sí, pues muchísimas gracias. Claro, sí, doctora, claro. Adelante. No, digo, es que creo que lo que usted señala es muy importante, que es otro aspecto que se llama la transdisciplinaridad. Muchos de los problemas con los que se topa el tratar de introducir un nuevo método de alimentación, un pequeño negocio, son problemas que no son científicos, son problemas de carácter social, ¿verdad? Entonces, muchas veces, para que algo funcione, hay que tener la aproximación adecuada. Entonces, lo que usted señala es muy importante, el acercarse a comunidades que no han estado familiarizadas con cierto tipo de procederes, con cierto tipo de negocios, etcétera, depende de que haya una interacción positiva con grupos de personas muy diferentes. Ojalá que las instituciones que apoyan esto, es decir, la transmisión del conocimiento, la transdisciplinariedad, tuvieran esa misma sensibilidad que tiene usted para que nos permitieran a nosotros hacer una aportación, pero necesitamos de este apoyo, de este andamiaje que proviene de las ciencias sociales. Ojalá que esto pueda llevarse a cabo. Muchas gracias a usted y a todos por escucharme y a usted por su invitación. Muchísimas gracias, doctora Gaby. Siempre es un placer escucharla, siempre aprendemos mucho de usted. Y pues bueno, yo creo que de aquí saldrán, como de las otras pláticas que hemos tenido en este ciclo de mujeres que estudian mujeres, pues saldrán muchas colaboraciones entre distintas áreas disciplinares de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchísimas gracias, como siempre, por su disposición y apoyo. Quiero agradecer también, antes de leer el reconocimiento de nuestra conferencista de hoy, quiero agradecer el apoyo del equipo de infraestructura tecnológica de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y de la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, que hicieron posible pues esta transmisión a través de la plataforma, de los compañeros y el equipo del área de comunicación social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchísimas gracias por su apoyo. Agradezco también la presencia de la doctora Margarita Martínez Gómez, coordinadora del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, del doctor Gerardo Díaz Godínez, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas, de la maestra Diana Selene Ávila Casco, directora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, y del doctor Ricardo Nava Olivares, coordinador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional. Por supuesto, agradecemos la presencia de todas y todos los investigadores, estudiantes que hoy nos acompañaron, y de la maestra, por supuesto, Mercedes Gómez Benet, que bueno, formó parte importante, como dijo la doctora Gaby, de esta trayectoria que han tenido muchos de ustedes en eventos muy específicos. Pues si el ingeniero que nos está apoyando nos puede proyectar el reconocimiento de la doctora Gabriela González Mariscal, por favor. Pues bueno, este reconocimiento que a la letra dice, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Gabriela González Mariscal Muriel por impartir la conferencia Mi trabajo en el CIRA, entre la docencia, la investigación en neuroendocrinología, la cunicultura y la labor editorial, dirigida a la comunidad científica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como parte de las actividades que respaldan el programa Mujeres que Estudian Mujeres, Tlaxcala de Jicotenca, al 21 de abril del 2021. Por la cultura a la justicia social, firma su servidora Samantha Viñas Landa, secretaria de Investigación Científica y Posgrado, en representación del doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchísimas felicidades, doctora. Muchas gracias a todos por participar. Y pues bueno, nos veremos la siguiente conferencia. Muchas gracias a todos y todas. Buena tarde. Adiós.